Agroemprende con pequeño roce, un desgaste físico o un pequeño daño físico en las hojas, es propicio realmente para generar un ambiente adecuado para la propagación de algún hongo o el ingreso de algún hongo a través de ahí. Por ejemplo, como una botritis, de repente por una fitóctora, de repente un riego excesivo, nos puede causar de repente pudrición radicular, exceso de riego también causa pudrición radicular. Entonces, lo ideal aquí, tenemos una regadera de 1000 hoyos, así se conoce, regadera de 1000 hoyos, donde lanza una lluvia muy finita, que se dispersa totalmente y riega uniformemente todo el cultivo. ¿Siguiente? Sí, con eso se riega, pero cuando son grandes, pues, ¿no? Bien. Ahí está, por ejemplo, un río. Este es un río que ve de una ducha. Miren acá, por ejemplo, a veces riegan a veces con estas regaderas y miren la cantidad de agua que cae. Ese golpe de agua también dispersa o saca la semilla del lado, ¿no? Y a veces se empoza demasiada agua y lo que genera justamente a futuro es Los mayores pudrición. en nutrición. Hidalgo. Ahí lo que genera simplemente también es pudrición, ¿no? Entonces, como les comento, es importante regar cuando el cultivo lo requiere, no regar y tenerlo así a rajatabla y decir, yo tengo que regar a tal hora Sí, es cierto, un poco de y mal, pero tanto río, no. ¿no? Algunas. Regar, vuelvo a repetir, cuando el cultivo lo requiere. Siguiente. Siguiente. Bien, miren. Yo respeto mucho el manejo. La siguiente, la anterior, por favor. La anterior. La anterior. No. Yo respeto mucho el manejo de los productores, ¿no? Y yo siempre soy de la idea de que si una cosa te resulta bien o te va bien, no la cambies hasta que encuentres resultados superiores, ¿no? Y ahí recién comienza a cambiar. Por ejemplo, si a mí me va bien, como nosotros lo debíamos hacer, o lo tapan, lo cubren, etcétera. Si le da bien, perfecto. Si le da bien, perfecto, ¿no? Para nuestro caso, nosotros eh, llenamos la bandeja, que eso trabajamos con turba, pisonamos suavemente, suavemente, golpe solo en este caso, seca muy rápido el sustrato y a veces lo calienta demasiado y por ende causa la mortandad, ¿no? O la no germinación de las semillas, justamente por eso. Entonces, lo ideal es humedecer, sembrar y ponerle una sombra. Y en algunos otros casos, cubrirlo, quizás lo que es cubrir con más musgo hasta tapar la semilla. Taparla suavemente y pisonar suavemente también. Es importante también no colocarlo en mucha sombra, ya que también cuando los almácigos tú los pones cerca a las paredes, tú los pones cerca a las paredes o le pones mucha sombra, el almácigo, el plantín lo que va a buscar es la luz. Y al buscar la luz se va a estirar, generando en este caso tallos muy largos. Lo otro también es saber controlarle el nivel de nitrógeno en esa etapa. Hay que saber, por ejemplo, y conocer que los almácigos puedes sembrarlo en bandejas de 72 hoyos, de 100 hoyos, de 242, de 512. Mientras más, eh, mayor cantidad de hoyos tenga una bandeja, lo que se requiere es regular muy bien la cantidad de nitrógeno especialmente. Es más, depende casi no darle nada de nitrógeno, porque si yo tengo hoyos pequeñitos, le meto un nitrógeno realmente, no sé, de 190, de 100 o 200 partes por millón, lo que voy a generar va a ser competencia entre ellos. Y al generar competencia, unos más más grandes y otros más cortos. Va a haber una desuniformidad. Pero si yo mantengo quizás un nivel bien bajo de nitrógeno, por ejemplo, como 50 partes por millón o 50 unidades en esa etapa,
mi crecimiento va a ser lentito nada más. Mis plantines van a ser cortitos o, como se dice vulgarmente, chatitos, ¿no? Y bien enraizados. Y esos son los que yo necesito para mi trasplante. Cuando se trabaja con una bandeja de menor cantidad de hoyos, por ejemplo, de 72, ahí yo sí puedo incrementar un poco mi nivel de nitrógeno, porque va a tener la planta mucho más espacio para que tenga mejor dispersión de luz y poder sacarla completamente. Más adelante yo tengo un corto video donde se nota, en este caso, un manejo con una bandeja de 72 hoyos. Es importante también hacerle seguimiento a la semilla, ¿no? Existen variedades, ¿no? Existen variedades que se adaptan muy bien en verano y algunas en invierno. En algunos casos, no todas las variedades de lechuga son propicias para todo el año, unas más que otras, ¿no? Depende, alguna variedad soporta más calor que otra, algunas son más sensibles. Por ejemplo, las lechugas más sensibles son las lechugas tipo seda. Las que están un poquito medianamente rústicas son las tipo crespa y las romanas. Las más rústicas son las lechugas de color, por ejemplo, color rojo o morado, crespa roja o crespa morada. ¿Ya? Es importante también aquí manejar lo que son los niveles de pH y conductividad. Por ejemplo, para manejar un almácigo, yo puedo trabajar con un pH promedio de 6. No me complico y trabajo con un pH promedio de 6. Si hay más calor, ¿no? Si los grados de temperatura sobrepasan 25, 28, 29, ¿no? Ahí lo que yo debo trabajar de repente con un pH un poquito más cerca a un pH neutro. No le va a causar ningún daño al plato. A ver, aquí tengo dos preguntas. En lo que es, ¿qué porcentaje de hombres se utiliza para la región de Lima? Mira, el caso de Lima, por ejemplo, esta estación ya, digamos, de verano, trabajamos con una malla Rachel al 80% de color verde, pero solo los primeros días, porque pues esa malla la vamos corriendo y de tal manera que le va dando luminosidad o luz directa, ¿no? En este caso al almácigo, teniendo presente que nosotros usamos mallas antiáfidas. Las estructuras, los almacenes que tenemos son con mallas antiáfidas. Internamente le ponemos la malla Rachel, color verde al 80-85% durante sus primeros días. Y poco a poco vamos corriendo de tal manera que la planta se va adaptando. ¿Qué función tiene? Bien, los micronutrientes más que todo son, a ver, te diría que son elementos más que todo de defensa. Por ejemplo, el zinc, el cobre, son elementos más que todo de defensa. El hierro, el manganeso, el boro, son elementos muy importantes, ¿no? Y conforman parte de toda la nutrición en realidad del cultivo. Los elementos, ¿no? Que la planta necesita están separados en elementos mayores o macronutrientes y elementos menores, micronutrientes, que son los que la planta necesita en mínimas cantidades. Pero todo el conjunto representa la nutrición general del cultivo. Si le falta algún elemento, es como que faltara una pieza en el rompecabezas y simplemente no se visualiza o no se arma la figura completa. Todos los elementos son importantes, ¿no? Los macronutrientes, por ejemplo, para lo que son crecimiento vegetativo, en este caso lo que son crecimiento radicular, estructura, por ejemplo el calcio, forma o protege lo que son paredes celulares para que en este caso los almácigos o el cultivo en sí tenga un poco más de flexibilidad y no se quiebre con facilidad. Y los micronutrientes sirven como órgano o elemento, en este caso, de defensa, ¿no? Antipatógenos. El análisis de agua es súper importante. Muchas veces se comete el error, ¿no? De repente trabajar, ojo, una cosa es formulación y otra cosa es receta, ¿ya? Las recetas parten de una formulación. Por ejemplo, yo estoy aquí en Lima y hago mi fórmula nutricional en base a esta calidad de agua que está acá. Y de esto me sale una receta. La receta es la cantidad de fertilizantes que yo voy a utilizar para mi tipo de agua. Ahora, esa misma receta suele que yo la lleve de repente a Piura, a Cusco, a Arequipa, entonces los resultados no van a ser iguales, porque las calidades de agua son diferentes. Eso sí hay que tenerlo presente, ¿ya? Se debe trabajar con un análisis de agua y con una formulación de acuerdo al tipo de agua donde se va a producir, ¿no?
Entiendo también que hay soluciones comerciales, ¿no? Soluciones hidropónicas comerciales, pero siempre y cuando hay que tener la certeza realmente de que sean o hayan sido usados con nuestro tipo de agua que vamos a emplear, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Muy bien. En lo que referente a conductividad eléctrica, es importante también, ¿no? Especialmente cuando no supere los cero, la salinidad debe ser un poco baja. Existen algunos cultivos medianamente tolerantes, ¿no? A sales. No son muchos. Las lechugas no son muy, no les gusta mucha sal, realmente hablando. Igual tampoco la espinaca. Pero hago cultivos, por ejemplo, como acelga, como el tomate, como la albahaca, ¿no? Esos cultivos toleran un poquito más de conductividad eléctrica que los cultivos de hoja, en este caso los cultivos de lechuga. Asimismo, también es importante que en la etapa de almácigos tenemos diferentes tipos de lechugas, ¿no? Trabajamos con diferentes tipos de lechugas. Tenemos tipo crespa, que puede ser verde o roja. Tenemos tipo seda, que también puede ser verde o morada. Tenemos tipo hojas de roble, que puede ser verde o morada. Tenemos las romanas, ¿no? Tenemos varios tipos de lechuga. Por ejemplo, las lechugas que requieren mayor cantidad de calcio, inclusive desde su etapa de almácigo, son las lechugas romanas. Las lechugas que toleran un poquito más de conductividad eléctrica, ¿no? Por ejemplo, son las lechugas de colores, las lechugas crespa roja, ¿no? O las lechugas moradas, como se conoce, ¿no? Y las lechugas un poquito más sensibles son las lechugas tipo seda. Eh, si el agua tiene 1000 ppm de cloro, no, con 1000 ppm de sodio es mucho, demasiado. Por ejemplo, los ppm de sodio 100 mayormente ppm, pueden profesor. tolerarte en una almaciguera hasta 80, inclusive hasta 100 he podido trabajar, pero mayor así, no. Inclusive lo ideal, bibliográfico también te dice que son 50, 70 ppm de sodio, pero ya 1000 es mucho. Para esos casos nosotros, bueno, una experiencia en trabajar con esos tipos de agua, donde realmente es necesario equipos de ósmosis inversa para poder quitar, para poder desalar y o desalinizar el agua. Desalar simplemente es quitarle las sales y desalinizar es quitarle ya las sales más algunos micronutrientes o elementos menores, ¿ya? Pero esos niveles de cloro y sodio es mucho. No, no te sirve esa agua para el máximo. La malla 80% para plantidea y para plantas adultas. Eso va a depender mucho del tipo de lechuga, ¿no? Por ejemplo, hay plantas, por ejemplo, las crespas verdes no necesitan mucha sombra, ¿no? No necesitan mucha sombra, al contrario, requieren mayor luminosidad. Sí, es mucho, 100 ppm de sodio. Ah, pensé que era 1000. 100 ppm. Como te digo, lo normal sería trabajar con un 70, 80 como máximo. Podríamos trabajar y hacer ensayos de repente con 1000 y siempre y cuando buscando qué tipo de lechuga se puede adaptar. Quizás creo yo que de repente las lechugas de color, ¿no? Moradas o rojas y algunas crespas o las famosas orgánicas podrían darte con ese nivel de sodio. Pero normalmente no, debería ser por lo menos máximo 70 o 80 como máximo. Bien, asimismo también los resultados del análisis de agua son importantes, ¿no? Y como les dije, tenemos que trabajar con soluciones y las formulaciones hechas de acuerdo al agua que uno va a trabajar. Existen diferentes calidades de agua, por ejemplo, y es variable. Por ejemplo, las aguas de pozo especialmente varían mucho en la cantidad de calcio y magnesio. Puede que de repente, el día de hoy tengas, por decir un número, ¿no? Tengas 120 partes por millón de calcio. De aquí a la siguiente semana puede que tengas 150. Y de aquí a un mes puede que tengas 80 o 30. Entonces, es muy variable. Como son aguas subterráneas, provienen de varias venas. Puede que de repente en la parte alta esté lloviendo, se filtra toda esa agua y comience en este caso a variar la calidad de esta misma. Es por eso importante mantener también presente los análisis de agua de repente cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 o simplemente cada un año dependiendo cómo se mueve el cultivo, ¿no? O cómo desarrolle este caso el cultivo frente a la calidad del agua. Referente a las siembras,
Existen varias formas de siembra, una siembra lógicamente directa o manual y otra cosa es mecanizada, con el uso de algún instrumento que nos facilite la siembra. En la pregerminación, entonces, claro, ahí deberíamos trabajar con una humedad, ¿no? Y una baja luminosidad. Aquí, por ejemplo, estas son unas semillas de pimiento ají, los que se pueden visualizar aquí. En algunas oportunidades se cubren, a veces inclusive algunos amigos le cubren con alguna malla, inclusive rachel encima, o otro le ponen papel periódico, u otro le ponen un ambiente oscuro, ¿no? Pero con simplemente hecho de que tú ya tapar la semilla con el mismo musgo, o sustrato, o turba, cubre, cubre la semilla y la tapas, ya simplemente estás generando ya la fase oscura. Y no es necesario, después de haberla tapado, mantenerla en un ambiente oscuro, no. La misma planta hay que enseñarle, ¿no? Desde pequeñita hay que enseñarle a buscar su luz y a crecer de acuerdo a cómo se le vaya proporcionando. ¿Siente? Por ejemplo, nosotros, bueno, personalmente trabajamos con este tipo de siembra, una siembra manual, ¿no? Existe siembra mecanizada, ¿no? Donde tú pones en una, hay sembradores inclusive, ¿no? Pero estas, por ejemplo, estas sembradoras, este es otro tipo de sembradora, mira, este es un aparatito, ¿no? Donde tú pones la semilla, precisamente aquí, que gira, llena todos estos hoyitos cubre con pura semilla, o son, la semilla sirve como taponcito estos hoyos, o se mete, giras, das un pequeño golpe y cae la semilla, y automáticamente queda sembrado. En nuestro caso, nosotros lo hacemos de forma manual. ¿Puedo ver el anterior, por favor? Así. No sé, se nos hace un poquito más meticuloso, más, digamos, donde podemos edificar ese instinto uno por uno. Cuando se hace una siembra así de toda forma mecanizada, a veces nos confiamos de que todo está sembrado. Sin embargo, hay unas que caen dos semillas, tres semillas, ¿no? En este caso, nosotros lo hacemos uno por uno. Usamos cal, ¿no? Cuando la semilla es color oscuro y el sustrato también es oscuro. En este caso, si pongo una semilla oscura, por ejemplo, una black rose, por ejemplo, una lechuga roja aquí, no voy a saber dónde la sembré, porque el color se asemeja al color de la semilla. Entonces, usamos cal para pintar un poquito la semilla y también nos ayuda también a desinfectar y, y poder sembrar ordenadamente, ¿no? Asimismo, en la mano también tenemos una pinza. En este caso, cuando a veces se pasa uno, dos semitas, la sacamos con cuidado y la ponemos en el lugar correcto, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya. Claro, preparación de sustrato, ¿no? Nosotros usamos este tipo de sustrato, ¿no? El pitman. Primeramente lo desboronamos, lo compactación, ¿no? Tratemos de mantenerlo lo más fino posible. Una vez que hacemos eso, lo ponemos en las bandejas. Claro, algunos utilizan máquinas de mezclar, algunos mezclan con lampa o de forma manual, que es lo que podemos hacer, ¿no? De esta forma, ¿no? Algunos tamizan inclusive el sustrato, lo tamizan y lo van agregando. Muy bien, ¿sí? Y aquí están las bandejas, ¿no? Algunos van poniendo sustrato y van haciendo uno encima de otro. Y también lo compactan, con la ayuda de la misma bandeja lo compactan y quedan hechos los hoyitos para poder sembrar. Es importante también la desinfección de las bandejas a utilizar, porque parece mentira, eh, el ambiente donde uno desea hacer sus almácigos es, tiene que ser un ambiente muy limpio, muy ordenado, con el uso y práctica de las, valga la redundancia, buenas prácticas agrícolas, donde uno use una ropa exclusiva para poder, en este caso, trabajar en esa área. Asimismo, el lavado y desinfección de las manos es súper importante antes de poder manipular bien el sustrato o bien la semilla. Por ejemplo,
Puede que de repente yo esté en algún otro invernadero que tenga algún tipo de contaminación, algún tipo de hongo. Me encuentro por la calle con algún amigo o me encuentro en el área de trabajo y le doy la mano. Esa misma mano, si yo no me la lavo y no me desinfecto, voy a manipular la semilla y automáticamente genero una contaminación cruzada. Vuelvo a repetir, es importante el orden y la limpieza en el área de trabajo. Al hablar de orden y limpieza, significa nada de residuos vegetales, malezas, nada de cartones, nada de maderas, nada de basura, evitar comer dentro del área de trabajo, aplicar buenas prácticas, lavado con agüita y jabón antes y después de entrar a mi área de trabajo o a mi almacén en este caso, la desinfección de las bandejas en sí es importante también. La desinfección, una vez que se usan las bandejas, hay que lavarlas y desinfectarlas para volver a reusarlas, ¿no? No es conveniente también hacer un reuso de sustrato, especialmente cuando el sustrato haya tenido problemas de algún tipo de hongo el cultivo anterior, ¿no? Algunos juntan todo el sustrato, sacan sacudes, ¿no? Y lo vuelven a reutilizar. Y lo que están generando es contaminación. Lo ideal que el sustrato, una vez que ya salga, ¿no? Destinar solamente lo que se emplea y lo que no tuvo contacto con ninguna planta, con ningún tipo de contaminante o no tuvo presencia de hongos, ese sí puede reutilizarse, ¿no? Pero mientras tanto, no. Yo personalmente no sugiero el reuso de un sustrato. Más que todo como sistema preventivo para evitar la propagación de alguna plaga generada por algún insecto o alguna enfermedad. Nosotros en este caso utilizamos, y siempre es importante utilizar semillas de calidad. Y es importante hacer pruebas de germinación para nosotros también poder estar seguros de lo que se hace. Pongan, por ejemplo, un potecito, en un platito pongan, pongan encima un papel toalla, humedézcanlo y pongan 100 semillitas. 100 semillitas de cualquier tipo, puede ser de lo que quieran producir, ¿no? Lechuga, seda, crespa, roble, cualquier otro cultivo, pongan 100 semillitas, ¿no? Y eso manténganlo húmedo, ¿ya? Manténganlo húmedo. Al cabo, la lechuga te germina entre el tercero hasta el séptimo día. Cada semillita que germina representa un 1%. Si son 100 semillas y te germinan 50, quiere decir que tu porcentaje de germinación es 50%. Si son 80, 80%. ¿Ya? Eh, una semilla, por ejemplo, que germine más del 90% es una semilla que uno puede aceptar con total confianza. Semillas que germinen menos del 80%, hay como que dudarlo un poquito. Salvo que al hacer el análisis costo-beneficio, lógicamente, sea favorable, ¿no? Pero mientras tanto, no. Eh, por lo general existen marcas de semillas, ¿no? Por ejemplo, tenemos de las empresas Rick Swan, Ensasaden, Thomson y Morgan, tenemos Johnny Six, tenemos H&M Klaus, tenemos Semicería Bejo, etcétera, ¿no? Y vuelvo a repetir, hay que hacer pruebas de germinación antes de... No se guíen simplemente porque te dicen, ¿sabes qué? Esta lechuga es lo máximo. Este tipo de esta lechuga es buena, buena. No, la cosa es hacer ensayos de a poco. Si, por ejemplo, yo siembro una lechuga, a ver, llamada, qué sé yo, Juanita, y me va muy bien. Oye, ¿sabes qué? Apareció la lechuga Lucianita, muy buena. Y a veces algunos cometen el error de hacer un reemplazo total de su lechuga. Y cuando va a ver los resultados, son totalmente opuestos. Entonces, yo sugiero en este caso que cuando ustedes quieren ingresar alguna otra semilla a producir, háganlo de manera escalonada y poco a poco. Mientras mejor resultado les va dando, incrementen su densidad. Mientras tanto, no lo hagan, no cometan ese error. Eh, las bandejas que yo recomiendo, yo personalmente recomendaría las bandejas rígidas, ¿no? Que pueden ser de 72, ¿no? Que son, lógicamente, los espacios un poquito más grandes, los hoyos, o bandeja de 242 hoyos, ¿no? Para el caso, si es que yo voy a trasplantar quizás en suelo o en un sistema de sustrato, podrías trabajar con bandeja 512, ¿no?
como vuelvo a repetir, mientras más hoyos tenga una bandeja, mientras más hay que saber jugar el nivel de nitrógeno en esa etapa. Bueno, como te digo, existen diversas marcas, ¿no? Por ejemplo, Rixon, tenemos la empresa Bosel, tenemos la semillería Manrique, tenemos la empresa AGP, tenemos... bueno, aquí tenemos los plantines, miren. Así también es importante la ubicación también de cómo colocar una bandeja almacenera. Por ejemplo, a veces hacemos camas muy bajas, por ejemplo, como esta cama que ustedes ven aquí. Se hace esto, hacer más o menos un seno, pues el agua va a estar acá y acá simplemente va a estar seco. Entonces, el crecimiento va a estar desuniforme. Otros también colocan las bandejas encima de un sustrato o un suelo. Entonces, la raíz lógicamente va a buscar la humedad. Donde hay humedad va a estar la raíz. Entonces, eso choca con el suelo y se ancla, ¿no? Y genera todo esto, miren, como lo que ustedes ven acá. Lo ideal es tener una cierta altura. Algunos también optan por forrar las mesas, que es bueno, ¿no? Para mantener más que todo la sanidad del cultivo. Forrar las mesas. Y sobre ello ponen las bandejas. Hay que manejarlo muy bien, especialmente en época de verano, porque el plástico también de alguna u otra forma se calienta. Al calentarse el plástico, especialmente y sobre todo si es de un color oscuro, sea azul, sea negro, sea verde, va a concentrar calor. Al concentrar calor, algunas gotas de agua o alguna humedad producto del riego, ¿no? Y al haber insolación, va a calentar esa agüita, ¿no? Y al calentar esa agüita o el plástico, va a generar quemaduras de raíces, especialmente las que están emergiendo. En nuestro caso, nosotros utilizamos malla, una malla de unos cocos más o menos de 1 pulgada, donde mantenemos prácticamente, literalmente casi al aire libre lo que es la bandeja. Y de esa forma nos genera una mejor ventilación y uniformidad en el crecimiento. Voy a mostrar más adelante. Siguiente. Es importante también aquí los sistemas de fertirriego. La fuente de fertilizante, hay que hacer pruebas de solubilidad de los fertilizantes, no utilizar cualquier tipo de fertilizante, ¿no? Existen fertilizantes simples, compuestos, ¿no? Y hay algunos que disuelven mucho más rápido que otros. Por ejemplo, disolver qué sé yo, un fosfato diamónico, disolver un superfosfato triple calcio, es más complicado que disolver de repente un nitrato de calcio o un nitrato de amonio o un nitrato de potasio, ¿no? Siempre cuando se requieran fertilizantes, pídanos como fertilizantes hidrosolubles, ¿ya? O cristalizados, que son los que se disuelven más rápido en el agua. Y hacer también pruebas de solubilidad. Puede que de repente tenga dos productos, ¿no?, con el mismo nombre, y hacer que yo tengo aquí, qué sé yo, nitrato de potasio 1, nitrato de potasio 2. Entonces, hago mi prueba de solubilidad. Cojo de repente unos 10 o 20 gramos del producto y lo disuelvo en medio litro de agua. Y aprecio si hay disolución o no. Si veo que no existe una disolución uniforme, lo ideal es desechar o no utilizar ese fertilizante, ¿no? Ya que entiendes que vamos a hacer una formulación y necesitamos que los elementos eh, que vienen en ese fertilizante estén disponibles. Y para estar disponible, tienen que estar totalmente disueltos. Cuando se utilizan, por ejemplo, fertilizantes como el fosfato diamónico o el superfosfato triple, ¿no? Lo ideal es pesarlo primero. Entiéndase que estos fertilizantes son un poco difíciles de disolver. Lo ideal es ponerlos a remojar de un día para otro, ¿ya? Especialmente superfosfato triple y fosfato diamónico. Ponerlos a remojar de un día para otro. Y solamente emplear la parte que disolvió. La arenilla hay que desecharla,
porque si no, nos va a obstruir de repente la regadera, ¿ya? Entonces, es importante todo esto. Por ejemplo, hay sulfatos de potasio que demoran demasiado, entonces esos no disuelven, las disuelven unos días, esos disuelven en el tiempo, son de degradación lenta. Y hay, y hay sulfatos de potasio también que son más solubles. Vuelvo a repetir, hay que hacer pruebas de solubilidad antes de seleccionar un fertilizante. Eh, las fechas manualmente de una fertilización es de acuerdo al tipo de cultivo que vas a trabajar. Vuelvo a repetir, en las lechugas mayormente germinan desde el tercero hasta el séptimo día. Ahí solamente es agua nada más, agua, agua. Solo agua, porque tú necesitas hinchar la semilla para que ésta reviente y comiencen a salir los cotiledones y después la hojita verdadera. Una vez que yo tengo la primera hoja verdadera, ojo, que es diferente a las dos orejitas llamadas cotiledones o falsas hojas, por ejemplo, miren, vamos a mostrar aquí la pizarra. Lo primero que sale es esto, una tapita y la segunda tapita. Estas son cotiledones, son falsas hojas. La hoja verdadera es diferente a esto. Cuando aparezca esta hojita, también la visitas, esto es indicio que ya necesita nutriente la planta, ¿no? La fertilización hay que darla pausada. Primero empezar con un 25% por unos 2 días, después incrementarla al 50%, ¿no? Y después ya, dependiendo también el tiempo que permanezca el almacén. En nuestro caso, nosotros el almacén lo permanecemos 30 días, o sea, 30 días está en esa etapa. La primera semana agua, la segunda semana trabajamos con 25 a 50% de solución, de concentración, y a partir del día 15, 18, inclusive hasta el 20, dependiendo de cómo esté el clima, trabajamos ya con el 100% de solución. ¿Por qué? Cuando yo trabajo de esta forma, ya mi planta va adaptada o ya se adapta a la fertilización final que voy a llevar, depende en algún sistema ya dentro del plan definitivo. Y ahí no se va a estresar la planta, o el estrés va a ser mínimo, porque ya esa solución o la planta va adaptada a ese tipo de fertilización. ¿Ya? Eh, Normalmente, más que tamaño de la planta, que puede ser de repente de unos 8 o 10 centímetros, es contarle el número de hojas. Una planta lista para trasplante debe tener entre 3 a 4 hojas verdaderas. Y lo que hay que fijarse también es en el sistema radicular. ¿Ya? A ver, ¿qué función tienen los nutrientes en la planta NPK? Muy buena pregunta, miren. Así simple. Siempre he dicho que no necesitamos leer mucho libro ni nada de eso. Al productor hay que hablarle cosas sencillas, prácticas, que nosotros podamos realmente expresar. Créeme que con menos de 5 minutos sabemos la función y nos vamos a acordar de la función de estos tres elementos, que son elementos mayores. Tres de los elementos mayores. El nitrógeno, fósforo y potasio. Tengo mi plantita aquí. Esta es mi planta. Por aquí. ¿Y qué hice yo? De repente a futuro, quiero que también me masivo. Disculpa, profesor, quería consultarle a los participantes si pueden ver la imagen del ingeniero Carlos Hidalgo, por favor. La pantalla de ¿Aprecia? Carlos Hidalgo, le dan clic para que puedan verlo en grande. Me confirma, ¿Aprecia? por favor, si lo ven por el Facebook chat, perdón, por el chat, si pueden ver la pizarra con el ingeniero. Me Si no, la escriben, por hacemos más favor. grande. ¿Se aprecia? Sí. Vamos a dibujar un poquito más grande, ¿ya? Para ver. No, no, me Aquí refiero a tiene- su cámara, que si todos pueden ver la cámara del ingeniero, sí, Ahí. ya. Ya, profe, prosiga. Pintarle los ojitos por aquí, los frutitos.
frutos. Y vamos a hacer algo de repente, quizás alguna florcita. Más o menos, para tener claro la función de estos tres elementos así, rapidito nomás, ¿ya? Muy bien. Tres elementos. Cuando yo trabajo con el primer elemento llamado nitrógeno, el nitrógeno es para formar todo lo que es crecimiento vegetativo. ¿Ya? Acuérdense eso. Nitrógeno, crecimiento vegetativo. Al hablar de crecimiento vegetativo, quiere decir que esto me va a ayudar a formar mejores hojas, mejores ramas, darle un color mejor, más característico también al cultivo, ¿ya? Crecimiento vegetativo, y este coloca lo que son hojas, tallos, ramas. Crecimiento vegetativo. Nitrógeno. Cuando yo hablo del elemento fósforo, hablo de esto, miren, señores. Raíces y flores. ¿De acuerdo? Fósforo, cuando es fósforo, son raíces y flores. Quiero un mejor sistema radicular. Quiero que mi planta tenga mejor estructura radicular, un mejor anclaje, recurro a este elemento, fósforo. ¿Ya? Y cuando trabajo con el elemento potasio, el elemento potasio es un puente para los demás elementos, y especialmente el potasio está marcado especialmente para lo que son frutos. Quiero calidad de fruto, quiero uniformidad, quiero que mi cultivo genere un mejor fruto, la maduración sea uniforme, mejor sabor. Entonces, ahí recurro a lo que es potasio. ¿De acuerdo? Entonces, nitrógeno, crecimiento vegetativo. ¿Ya? Nitrógeno, crecimiento vegetativo. Hojas, tallos y ramas. Mejor crecimiento. Fósforo, me involucra en lo que son raíces y flores. Mejor cuajada de flores, mejor estructura de flores, mejor crecimiento radicular. Y potasio, lo que es calidad, especialmente lo que son frutos. ¿Ya? Asimismo, también hay un elemento muy importante, que es el calcio. El calcio le sirve en toda la estructura de la planta para reforzar las paredes celulares. Nosotros los seres humanos, o los seres vivos, estamos compuestos por células. Entonces, el calcio llega aquí a reforzar toda esta pared celular. Aquí. ¿Y con qué propósito? De brindarle una mejor flexibilidad al cultivo. Evitar que el cultivo de repente con alguna manipulación no se quiebre con facilidad. Sea un poco más, digamos, elástico o más flexible. ¿Ya? Muy bien. Sí, muy bien. Sigamos. ¿Alguna pregunta o alguna duda en relación a a los explicados estos elementos? Tengo algunas preguntas. A ver. Las funciones del NPK ya lo hemos visto. En fertilidad, ¿cada cuánto fertilidad? Si tengo dos tanques o tres, ¿cuál es la cantidad? Bueno, como le digo, o sea, los fertiliegos o los riegos en sí, hay que darlos de acuerdo a la necesidad del cultivo. Fíjense que hay dos estaciones bien marcadas, ¿no? Invierno y verano. En invierno, lógicamente, inclusive vas a regar de repente hasta una sola vez al día, o de repente una vez interdiario, dependiendo cómo esté la humedad del sustrato. Aquí es importante en condiciones de invierno incrementar un poco la conductividad, debido a que como el proceso fisiológico es más lento en esta estación, hay que darle un poquito más cargada a la solución. Mientras que en verano ocurre lo contrario. Como es más rápido el proceso fisiológico, hay que darle con menos conductividad, ya que si no, vamos a generar toxicidad en el cultivo. Por ejemplo, mira acá. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Aquí. Vamos a hacer un rápido ejemplo. Fíjense esto, por ejemplo. Para mí, la planta absorbe los nutrientes a través de las raíces, primeramente, ¿no? Y a través también de las hojas, ¿no? Cuando hay apertura de estomas. Imaginemos que esta es una raíz. Imaginemos que esta es una raíz.
Los niveles de pH tendrían que estar desde 5,5, normalmente se acostumbra 5,5 a 6,5. Promedio, entra el fósforo y entran todos los elementos y pasan normalmente, ¿no? Pero cuando sucede que baja el pH por efecto de sol, ¿qué es lo que sucede? Se evapora el agua y se concentra más la solución nutritiva. Y en vez de entrar algo así, la solución, y si se sigue concentrando más, y de repente más, va a ser todo esto. Entonces miren cómo va a ser un poco difícil que pase aquí. Entonces, miren, va a ser algo así la raíz. Entonces el pase va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque se concentró mucho la solución nutritiva. Al concentrarse mucho en la solución nutritiva, baja el pH y lo que corta es el paso de oxígeno en la raíz. Al cortar el paso de oxígeno, aquí en esta raíz, ¿qué es lo que va a generar? Una muerte lenta. Va a generar primeramente pudrición radicular desde la punta hacia el centro. Entonces, por eso es ideal manejar un buen rango de pH en la solución nutritiva. Vuelvo a repetir, en verano, la conductividad hay que trabajarla más baja que en invierno. En verano, el pH hay que trabajarlo un poco más alto que en invierno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando baja el pH, sube la conductividad. Hay que tener presente también eso. Vuelvo a decir, o sea, los fertirriegos hay que darlos de acuerdo a la necesidad del cultivo, ¿no? Independientemente se tenga 1, 2, 3 tanques, ¿no? De repente en uno pegas tu solución A, tu solución B o tu solución C. Normalmente yo trabajo con dos soluciones, A y B. El secreto de la tercera solución, ¿no? Es donde a veces muchos colegas colocan lo que es el calcio aparte, ¿no? El calcio se puede mezclar inclusive con elementos como los nitratos. Lo que sí no hay que mezclar el calcio no se debe mezclar ni con sulfatos o productos que tengan azufre, ni con fosfatos, productos que tengan fósforo. No fosfatos. No hay que mezclarlos en una solución concentrada. Solo estos dos requisitos. El calcio no mezclarlo en una solución concentrada, no disuelta, concentrada, ni con sulfatos ni con fosfatos. Mientras tanto, podemos hacer la mezcla que queramos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Y los riegos, como digo, ya hay que darles de acuerdo a la necesidad del cultivo. Podemos empezar regando con solución A, luego con solución B, ¿no? O simplemente mezclar A y B en un solo tanque y hacer un solo riego. ¿No? Puede ser por pulsadas, ¿no? O de repente un solo riego, de repente un poco con más tiempo. A ver, dice, si trabaja con agua de sodio y cloro, el límite máximo posible, cuando se riega con agua pura, el máximo se debe tener algún tipo de cuidado para neutralizar esas sales malas. Como lo dije al inicio, o sea, tendríamos que hacer las pruebas las diversas pruebas, ¿no? Y lo dije al inicio también, hay lechugas o ciertos tipos de cultivo un poco más tolerantes que otros. Depende de trabajar con una variedad de repente un poco más rústica, por ejemplo, como la lechuga orgánica, ¿no? O crespa roja, como la Black Rose. Hay que ver hasta qué nivel te puede tolerar y si no surge ningún tipo de problema. En el caso del cilantro, el proceso de abono desde el nacimiento de la planta. Bueno, el cilantro es uno de los cultivos que demora un poquito más que la lechuga, ¿o no? En general demora un poquito más. Pero el proceso es el mismo. El proceso es el mismo, ¿no? Buenas noches, disculpe, a nivel de vivienda se puede trabajar con algunos hongos benéficos como trichoderma. ¿Sí? Claro. Sí puedes trabajar con algún tipo de hongos benéficos, ¿no? Sí se puede trabajar, ¿no? En este caso, para evitar la propagación o como tratamiento preventivo se puede hacer. Sí, se puede hacer. Miren, nosotros trabajamos, por ejemplo, con este tanque que está visualizado aquí. Nosotros preparamos mi solución A, mi solución B en estos tanques, en estos baldecitos que están aquí. Solución A, solución B.
Mezclamos, pues este está, este es B, en cada mililitro nosotros utilizamos 5 litros de cada uno y lo mezclamos en este pote plástico de mililitros. Aquí lo disolvemos. Y a través de este motorcito que ven aquí, ¿no? Conectamos una manguerita, ¿no? Que es la que sale acá, y una regadera. Prendemos la bomba y comenzamos a regar con una regadera de lluvia fina. Eh, si veo que mi lechuga se está estirando, bueno, la lechuga lógicamente se va a estirar por varios motivos, ¿no? Uno puede ser por competencia de luz, ¿no? Otro puede ser de repente que la estás poniendo cerca a las paredes donde te genera mayor cantidad de sombra. Lo ideal es sacarlo de esa área y poner un área un poco más dispersa, donde la luz llegue más directamente y no genere ningún tipo de sombra en la planta. Y lo otro también hay que ver con qué tipo de bandeja estás trabajando, ¿no? Puede ser una bandeja, depende de 512 hoyos, 242 hoyos, y te puede tener una dosis completa de solución. Sin embargo, también no ajustaste el nivel de nitrógeno. ¿Qué es lo que mayormente pasa? Trabajan una sola solución nutritiva y agregan esa misma solución a toda la etapa del almacén. Entonces, lógicamente, como es una solución completa, la planta va a crecer, desarrollar, pero como no tiene el espacio suficiente, va a generar competencia por luz. Y no es por nutrición, sino es competencia por luz. ¿Ya? Ahí lo que se tiene que hacer, lo dije al inicio, hay que trabajar con un nivel muy bajo de nitrógeno. Puede ser 50, 60 o hasta 70 unidades o partes por millón en la solución nutritiva. ¿Ya? A ver. No trabajo en este caso, o sea, se puede trabajar con un NFT conveniente para de repente la velocidad de drenaje, ¿no? Genera un poco de repente más oxígeno, pero no. En nuestro caso nosotros trabajamos con un NFT nivel cero, ¿no? Y lo que hacemos simplemente son frecuencias de riego. Incrementamos desde 4, 6 u 8 frecuencias de riego en el día. ¿Se visualiza? No, a ver, comparta, profe. ¿Logran visualizar? Ahora sí. Bien, miren. Ahí yo tengo una bandeja de 72 hoyos. ¿Ya? Ahí tengo una bandeja de 72 hoyos. ¿Ya? Mi NFT es un sistema NFT horizontal y con pendiente cero. ¿Ya? Yo en este caso uso vasos de canastilla y no uso esponja. Simplemente saco con todo y sustrato. A ver, miren. Ahí les voy a mostrar. Ese es mi masivo. Extraigo con todo y cubo, miren. Con todo y cubo. Y lo paso al vaso de canastilla. Con todo. Ahora sujeto el vaso de canastilla y simplemente remojo la puntita de la raíz para que descuelgue nada más. Hazlo suave. Hazlo suave, desprende la raíz y de allí tiene contacto con la solución nutritiva. Y lo pongo de esa manera. Así. Y de esa forma lleno todo mi sistema. Ahí está lleno. Ahí vamos a ver, por ejemplo, los 3 días, 4 días. Ya comenzó a generar mejor, ¿no? Una nueva raíz. Ojo, aquí quiero hacer un pie. Aquí uno me dice, no, el sustrato se mantiene ahí. Mientras esté húmedo, el sustrato no se desborona. Algunos tienen el temor, depende de no dejar el sustrato porque piensan que se va a caer y va a destruir todo el sistema. No, mientras esto esté húmedo y va a mantenerse húmedo, porque a través de la absorción de la raíz, capilaridad, esto sube y esto se va a mantener húmedo. Entonces, va a evitar que eso se desborone. ¿Ya? Y el cubito se va a mantener ahí. ¿Ya? Sigamos.
Tal vez, por ejemplo, los 7, 8 días, ahí ya se formó el anclaje radicular y mucho más protegido se encuentra el sustrato para evitar que se borone. Y las raíces, lógicamente, de color blanco significa una buena oxigenación y sanidad en el cultivo. Eh, Totalmente blancas. Muy bien. Sigamos con las diapositivas. Claro, si me puedes con las diapositivas, por favor. Imágenes de lechugas en suelo o en sustrato. A ver, déjame ver si tengo algo de compartir. A ver, lechugas en suelo o en sustrato. Sí. No tengo algo. Si aquí tengo alguna, ¿te puedo mostrar algo? Bien, voy a Co- compartirlo nuevamente. Sí, comparte, ingeniero. A ver, esto es en la ciudad de Chilca. ¿Se aprecia? Sí, ¿Se aprecia? sí, claramente. Muy bien. Aquí, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo, lechugas crespa roja, morada, verde. Pendiente cero. Fíjense, esta es una modificación también de un sistema NFT, ¿no? No es un sistema NFT tradicional. Nosotros en este caso hemos utilizado tubos plásticos de 2 pulgadas, los cuales hemos llenado con cemento para formar una barrera fija ahí. Ese es un hoja roble, por ejemplo. Esa es una crespa verde. ¿Qué se escucha más? ¿Acá es? Esas son las romanas. Esa, por ejemplo, la primera semana, miren, del prendimiento. Genera nueva raíz. Sí, claro. Son 3, 4 de plante. Ahí tiene 5 a 7 días. Va viendo la raíz, miren. Ahí tiene, esa es la segunda semana. Las 3 semanas. La lechuga romana es una lechuga más precoz también a comparación de las otras variedades. La puedes sacar entre 25 y 28 días. Vamos con distanciamiento entre 22 a 24 centímetros entre punto a punto, entre planta y entre filo. Ingeniero, ¿algún número telefónico donde se puedan contactar con usted? Ya prácticamente se acabaron los PPTs. Ahora vamos a realizar otra próxima capacitación. Eh, ya vamos terminando, ingeniero. Ah, ok. Sí, bueno, le voy a dar mi número.
Ese es mi número de WhatsApp, bueno, mi número personal, 981-788-404. ¿Algo último que quisiera acotar, ingeniero, ya para despedirnos? Bien, como le digo, lo único, pues recalcar de que realmente centrarse en hacer las cosas bien, ¿no? Vuelvo a repetir, todo el proceso productivo es un rompecabezas, ¿no? Tener una buena estructura, tener orden en la limpieza, una buena semilla, un buen manejo y lo que tener una buena nutrición del cultivo, ¿no? Teniendo todo ese conjunto, vamos a tener éxitos en nuestros proyectos. Muchas gracias, ingeniero Carlos Hidalgo, por esta magnífica capacitación. Ha sido información ha tenido una información muy relevante, muy importante. Quisiera mencionarle a todos los participantes que nosotros brindamos el servicio de análisis de agua y adicional a ello también los apoyamos con el plan nutricional. Le brindamos las dosificaciones exactas que deben ustedes aplicar en toda la etapa fenológica de su cultivo, ¿no? En el caso de lechuga, si es el caso de apio o de otro tipo de hortalizas, nosotros como empresa estamos apoyando de esa manera al emprendedor agrario. Esta capacitación ha sido grabada, ¿correcto? Para los que quieren la grabación, por favor, a mi WhatsApp interno o al grupo de la comunidad que tenemos en WhatsApp, envían su correo electrónico para poder enviarle la capacitación. Así como también quería mencionarle que nosotros vamos a dictar o vamos a hacer la sexta capacitación a fines de enero. Es por ello que también quisiera saber qué temas relevantes quisieran que nosotros tratemos para poder realizar una capacitación nuevamente, ¿no? Muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo, y si fueran tan amables de prender su cámara para tomar una captura de pantalla y una foto y colocarlos pues en las redes sociales de nuestra empresa. A ver, ingeniera Silvana, toma la foto, por favor. Ok, listo, está la foto grupal. Muchas gracias a todos los participantes y como les digo, envíenme el correo a los grupos de Eden Agrosport para enviarle la grabación de esta capacitación. Y bueno, muchas gracias, ingeniero Carlos Hidalgo. Estamos pronto visitándolo a sus campos. Tiene un magnífico manejo y sería bueno visitarlo para poder seguir aprendiendo de usted. Muchas gracias. Gracias, Percy, gracias por la oportunidad. Gracias a todos, chicos, y buenas noches. Ok, hasta luego. Gracias.